Buenos días para todos. Dios los bendiga. Eh, Me alegra saludarlos mucho en esta mañana. Miércoles 1 de julio, séptimo mes del año. Ya arrancamos la segunda mitad de este año 2020 en medio de una situación inusual para todos, pero pues Dios tiene el control soberano de todas las cosas y por eso damos gracias, porque Dios tiene control de todo y en su perfecto propósito está ocurriendo esto, según el designio de su voluntad y para la alabanza de su gloria. En esta mañana vamos a pedir al Señor que nos hable a través de este pasaje, el último pasaje del Evangelio de Juan, y vamos a sacar unas conclusiones de esta reflexión, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos hable. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día, Señor, por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia, Señor, Dios Todopoderoso. Y te pedimos en esta mañana, Señor, primeramente que limpie nuestras conciencias, Señor, de horas muertas. Limpie, Señor amado Dios, nuestras vidas, Señor. Perdona, Señor, Padre, las cosas que no glorifican tu nombre. Y te pedimos en esta mañana, Señor, con todo nuestro corazón, que tu palabra nos hable, Señor. Que no sean palabras humanas, Señor, Padre Santo, sino que sea tu palabra, tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, Señor, a través de la Escritura. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que hoy lo hagas, Señor, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, Padre, con humildad te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy es Juan capítulo 21, desde el versículo 15 hasta el versículo 25. Vamos a leerlo como siempre. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Si algún otro tiene otra traducción, pues no hay problema, lo puede leer. Y cualquiera que esté interesado, pues en la web están las traducciones. La puede buscar, la puede mirar en su ordenador o en su móvil y ahí va a encontrarla. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Perdón, una corrección, la costumbre. Esta vez voy a leer la nueva versión internacional. ¿Listo? No la nueva traducción viviente, sino la nueva versión internacional. Repito, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Versículo 18. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Versículo 20. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría,
sino solamente si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Amén. La parte final del epílogo de este evangelio nos muestra la restauración de Pedro. Había quedado algo inconcluso con respecto a Pedro. Y si Pedro iba a ser el líder de la comunidad de hermanos, ¿sí? El líder que iba a estar con los otros apóstoles dirigiendo la iglesia, dirigiendo esta comunidad de creyentes, de hermanos que iban a creer en Jesucristo, era necesario que este hombre fuera restaurado, que todas las dudas que habían surgido en su corazón y todo el dolor que había quedado en su corazón por haberle fallado al Señor, se fueran. Y el mismo Señor tenía que restaurar. El mismo Señor tenía que restaurar eso. Recordemos que el amor de Pedro había fallado. Ese deseo por seguir al Señor en sus propias fuerzas de manera impulsiva, cuando le dijo, no, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, y yo te voy a seguir, y no sé qué. Ese deseo impulsivo de Pedro, esos deseos de amar al Señor en sus propias fuerzas, en sus propios esfuerzos, se derrumbaron, esas ganas se derrumbaron cuando finalmente se cumplió lo que el Señor le dijo que lo iba a traicionar, que lo iba a negar, perdón, que lo iba a negar. Entonces en ese instante ese hombre se derrumbó totalmente y sentía que no era digno del Señor. Y pues incluso contempló la posibilidad de volver a su antigua vida, a ser pescador, porque veía que pues ya no había propósito. Incluso con el Señor resucitado no tuvo la paciencia para esperar que Él llegara, sino le dio el impulso y vamos a pescar, que tenemos que vivir de algo. Pero el momento había llegado, el momento de la confrontación. Estaba delante de Cristo. Terminaron de desayunar y el Señor habla con él. Dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Cuando utilizó Simón era porque lo estaba confrontando. Generalmente cuando él usaba, no le decía Pedro, sino le decía Simón, o sea, por su nombre de pila, lo confrontaba con algo. Él estaba diciendo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y la palabra para amor utiliza la palabra agapao, donde viene agape, que es un amor, el amor incondicional, el amor sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios da. ¿Sí? Es ese amor desinteresado, ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Y que Jesús es ese ejemplo. Entonces le dice, Simón, hijo de Juan, agapao más que estos. Y cuando dice más que estos no se refiere solamente, o sea, no se refiere a los otros discípulos, sino se refiere a las cosas de él. Me amas más que tu barco, me amas más que tu familia, me amas más que tu antigua vida, me amas más que cualquier cosa. Y la respuesta de Pedro es una respuesta en donde él reconoce su incapacidad, donde este hombre reconoce su incapacidad. Le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Utiliza esta versión. En la Reina Valera no se distinguen, pero aquí sí lo distingue. Tú sabes que te quiero. Ese quiero es fileo. Es un amor más bajito que el amor agapao. El amor agapao es ese amor incondicional, ese amor. El amor fileo es un amor
más propio de los seres humanos, ¿sí? Más propio de los seres humanos. Tiene, digamos, similitudes con el agapao, pero no es tan sublime y tan alto como este mismo. Reconoce la incapacidad humana. Entonces dice, te quiero con mis fuerzas, te quiero con lo que soy, hasta donde puedo, te quiero, Señor. Nótese que aquí lo que le dice Jesús es, apacienta mis corderos. Entonces aquí ya Jesús está implicando dos cosas. Primero, cuando le dice me amas más que estos, es me amas más que todo lo que está allá, lo que estás tratando de volver, donde estás tratando de volver, me amas más que ese mundo. Y recordemos que Jesús les dijo a ellos que tenían que pagar un precio. Y ese precio era abandonar todo. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En ese mismo evangelio dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, el precio es muy alto y estos hombres lo estaban pagando, ¿sí? Estos hombres lo estaban pagando y una vez más Jesús los llama a eso. ¿Me amas más que todas esas cosas? ¿Más que a tu propia vida? Y Jesús le dice, tú sabes que, perdón, y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Sabes que mi amor es un amor débil. Ese amor está ahí para ti, pero es un amor débil, Señor. Pero tú lo sabes, que nosotros abandonamos, que yo abandoné todo por seguirte. Abandoné todo. Mi trabajo, que me daba sustento, mi familia, que teniendo esposa, teniendo hijos, ¿sí? Te seguí a ti. Y lo que le contesta el Señor es, apacienta mis corderos. Y la palabra utilizada en ese apacienta mis corderos, ya les digo porque se me olvidó, aquí lo tengo anotado, es la palabra, ahora se me perdió, bosco, o bosco, que es un término utilizado para denotar la actividad de pastoreo. Entonces aquí Jesús está afirmando la labor pastoral que debe cumplir Pedro. Pedro debe cumplir esa labor pastoral, al igual que los otros discípulos, pero en particular él, porque él va a ser el líder de ese grupo una vez Jesús se vaya. Va a ser la cabeza visible de este grupo, entonces él debe apacentar los corderos. Y no solamente se refiere a ese grupo porque ellos estaban ya firmes con el Señor, sino a todos aquellos que se iban a unir. Porque recuerde que Jesús llama a su pueblo rebaño, lo compara con un rebaño de ovejas, y es necesario que haya alguien lleno del Espíritu de Dios que esté guiando y conduciendo a este pueblo hacia Cristo. Y en este caso lo está reafirmando a Pedro diciéndole, mira, yo no te llamé a que te rindas, a que te vuelvas atrás, sino yo te llamé a ti a que cuides mi pueblo, a que pastorees a este pueblo y para que me esté mirando a mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús ahí. Y vuelve y le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas otra vez? Agapao, para ver qué le contesta. Y la segunda es Pedro, sigue. O sea, Pedro ya en su corazón sabe que él no puede amar por sus fuerzas y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, fileo.
y le dice, cuida de mis ovejas. Estas palabras retumbaron en este hombre hasta el final de sus días. Tan es así que en una de las cartas que escribió, ya siendo anciano, muy probablemente ya en Roma, donde murió, escribe: y ahora una palabra para ustedes los ancianos de la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Esto está en 1 de Pedro 5, versículos 1 al 3. Estas palabras las está diciendo aquel hombre que hacía unos años atrás, más o menos unos 25, 30 años atrás, estaba ahí con Jesús y Jesús le estaba diciendo lo mismo: cuida mis ovejas. Ahora Él está diciendo a la iglesia y a los hermanos ancianos de la iglesia, o sea, los líderes de la iglesia, cuiden al rebaño. Así como me fue encomendado a mí, ahora háganlo ustedes. Pedro entendió esa instrucción del Señor y entendió que era para lo cual él había sido llamado, no por sus méritos, porque no los tenía. Era un tipo impulsivo, era un tipo eh, eh, iracundo, se dejaba llevar por sus emociones, sino por la gracia de Dios, porque así lo quiso el Señor. Versículo 17. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. A Pedro no le entristeció que le hubiera preguntado por tercera vez. ¿Sabe qué le entristeció? Que hubiera utilizado la palabra fileo. Cuando Jesús le dijo me quieres, en estas versiones sí se ve claro. Ya no utilizó me amas, agapao, sino me quieres. O sea, bajó más el estándar. Entonces la tristeza de Pedro le dijo como, uy, Señor. O sea, si tú ya me estás hablando de que, o sea, yo no puedo llegar a ese amor ágape porque ese amor ágape es el que tú das, el que está, el que es propio de tu naturaleza y que colocas a través de tu Espíritu Santo. Yo te amo como hombre dentro de mis capacidades, pero si ahora tú dices que sí, me amas así, entonces yo qué puedo decirte. O sea, si tú me amas así, pues yo soy menos que eso. O sea, si no puedo llegar ni siquiera a fileo porque no cumplo ese estándar, o sea, es que ni siquiera me da para fileo por todo lo que hice, por todo lo que te fallé. Pero Pedro apela a la omnisciencia de Cristo y le dice: Señor, tú conoces mi corazón, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Fileo, sabes cuál es mi fileo hacia ti, lo sabes. Como Jesús lo sabe y efectivamente ve que Pedro reconoce su incapacidad, ya no es ese hombre impulsivo de hace un tiempo, sino que todo esto que permitió el Señor en su soberanía y obviamente la obra del Espíritu de Cristo lo transformó, cambió su mente, cambió su carácter. ¿Ya? Jesús, sabiendo esto, finalmente vuelve y le insiste: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, cuida de este rebaño
que viene, que está disperso y que hay que unir. ¿Qué aprendemos en esta sección para nuestra vida? El Señor nos llama primero. Estos hombres eran hombres comunes y corrientes, ¿ya? Como usted y como yo, mujeres comunes y corrientes, como tu mujer o como cualquiera de esas mujeres que lo acompañaron a él, María Magdalena, María, la mamá de Jesús, eh, María de Betania, con su hermana Marta, mujeres comunes, hombres comunes, ¿ya? Y estas personas no eran mejores que usted y que yo. Y sin embargo Jesús las llamó por su gracia, por su misericordia. Y cuando Jesús te llama a ti y me llama a mí, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Nos encomienda esta misión de compartir a otros y transmitir a otros las buenas nuevas del Evangelio. Primero nos restaura. ¿Nos restaura de qué? Del pecado, de la maldad. Restaura nuestra relación con Dios. Somos liberados de la esclavitud del pecado como fueron libertados estos hombres de la esclavitud del pecado. De ser hombres iracundos como Pedro, como Juan. De ser revolucionarios sin causa como Judas, como, como Simón, que le decían el celote, de ser prejuiciosos como Natanael, de ser ladrones y mezquinos y traidores como Mateo, ¿sí? Que era publicano, recordemos el recaudador de impuestos puesto por Roma, pero que era judío, entonces era un traidor a su pueblo y a sus principios. Incrédulos como Tomás. De eso nos saca el Señor, nos muestra nuestro pecado, nos revela nuestra incapacidad de hacer las cosas por nosotros mismos y nos muestra que si andamos en eso, estamos bajo el juicio de Dios. Pero una vez más, nos revela que solamente a través de Él, a través de Jesucristo, tenemos el camino hacia el Padre porque Él compró nuestra libertad. Y ese es el Evangelio de salvación, es el Evangelio que debe ser mostrado aunque al mundo no le guste, aunque el mundo se incomode. Estos días hemos tenido una polémica, por decirlo así. En las redes ustedes saben que se levantan muchas polémicas y pues una de esas se ha generado a raíz de que este mes que pasó, que gracias a Dios ya pasó, eh, estuvieron celebrando el orgullo gay, el tema del orgullo LGBT, ¿sí? Y simplemente nosotros lo que expusimos en esa red social, que un hermano estaba exponiendo que, o sea, este tema es un tema que nos lo meten hasta por sí, los ojos y las orejas y todo, y quieren que nos saturemos de ello para hacernos creer que eso está bien. Y a la luz de las escrituras eso no es cierto, no está bien. ¿Ya? Y no es un tema de intolerancia, simplemente no es conforme al estándar del Evangelio. ¿Ya? Entonces, nosotros expusimos nuestra opinión basada en el Evangelio y al mundo le da escozor eso, pero a eso el Señor nos llama. Cuando dice cuida mis ovejas, apacienta mis corderos, es a reunir al pueblo del Señor para que juntos proclamemos este Evangelio que al mundo le causa escozor. No espere usted que si usted
proclama a Cristo, la gente lo aplauda. Por el contrario, le va a decir que usted es un religioso, un fanático, un retrógrado, etc, etc, etc. Pero ese es el precio que hay que pagar. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo ya a Pedro. Somos llamados a eso. Dios nos restaura para eso, para que paguemos ese precio. ¿Ya? Somos sacados de la inmundicia, somos llevados a una relación correcta con Dios para que proclamemos a ese Dios glorioso en la persona de Cristo, aunque el mundo nos aborrezca y aunque signifique dejarlo todo. Aunque signifique dejarlo todo. Y ese es el gran desafío de estos tiempos. Porque en estos tiempos vivimos una comodidad tan amplia que ni siquiera sabemos distinguir qué es dejarlo todo. No pasaba así con los cristianos de los siglos I, II, III, donde eran expuestos a morir ante las fieras, quemados, crucificados. Pero ellos sabían que ese sufrimiento iba a durar 40 segundos, un minuto, porque ese sufrimiento momentáneo solamente era la puerta hacia la vida eterna, a correr hacia Cristo. Y esta es la invitación y el trasfondo que tiene esta restauración de Pedro. A Pedro apela a la omnisciencia de Cristo y Cristo le dice, apacienta mis ovejas. Y luego dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo y ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Ese era el precio que tenía que pagar este hombre. Pero después de esto, de esta confrontación, esta restauración misericordiosa y amorosa, porque lo que Cristo hace es afirmar su llamado, en lugar de decirle, no, te condeno porque me abandonaste, sino le afirma su llamado con amor. Después de esto, este hombre 30 años duró anhelándolo y sirviendo al Señor, pensando en que lo iba a ver después. No pensando en cómo iba a sufrir, sino pensando en que después de eso lo iba a ver de nuevo y a estar junto a él. Versículo 19 dice, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Completó su restauración. Le dijo, Pedrito, hermano, ¿entendiste que eso que pasó fue porque te esforzaste por tus propios medios en hacer las cosas y no es así? Hazlo a mi manera. Sígueme, párate, olvida eso. Deja atrás tu vida antigua y sigue adelante para que apacientes mis corderos. Al final vas a sufrir un poco, pero esa muerte va a glorificar a Dios. Eso fue lo que le dio a entender cuando extenderás tus manos. La tradición cristiana dice que Pedro murió crucificado, de cabeza, porque dice la tradición que él no se sentía digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor, entonces prefirió que lo dejaran de cabeza. Pero este hombre fue martirizado, como lo documenta la tradición, los escritos de los historiadores cristianos, en la primera persecución, en el año 60 entre el año 62 y 64 después de Cristo, durante el mandato de Nerón. Qué tremendo. Jesús restaura a este varón para que sea el líder de sus hermanos y para que empiece la obra del Señor. Todos somos llamados a esto, pagando el precio que hay que pagar, pero todos somos llamados a esto. Y el Señor nos anima y nos impulsa a seguir su llamado. El versículo 20
Dice, al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? O sea, se van los dos hablando tal, y venía detrás Juan, poniendo cuidado, muy seguramente porque amaba al Señor y quería escuchar cada palabra que el Señor daba. Y como que Pedro voltea y dice, bueno, ¿y este man qué? Entonces Jesús lo reprende, de manera amorosa, pero lo reprende. Y le corta el hilo de la idea y le dice, bueno, si yo quiero que este se quede hasta que yo vuelva, ¿a usted qué le importa? Más o menos le dice así. No dice así, pero dice, ¿a ti qué? O sea, no lo dice con las palabras que yo estoy diciendo, pero pues es la idea. Como que, ¿qué le interesa? Tú sígueme nomás. A usted no le importa si el otro hace, deshace o yo qué voy a hacer con él. Lo que debe importarle a usted es seguirme y hacer mi voluntad. Y ese es el llamado, amigo, amiga. Jesús nos hace el llamado, sígueme. Lo que los demás digan o hagan, no importa. Para lo que el Señor los tenga destinados, no interesa. Solamente sígueme. Es lo que dice el Señor. Sígueme. Amigo, amiga, Jesús te está diciendo, sígueme. Deja tu antigua vida atrás. Deja tu pecado atrás. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que yo soy tu Señor y que soy el único que puede traerte libertad, que soy el único que puede traerte de nuevo a una relación con Dios. Reconoce que tu manera de vivir no es una manera de vivir que agrade al Señor, sino que va en contra del Señor y que el Señor está airado sobre ti todo el tiempo. Y la única forma de que el Señor, de que esa ira se aparte es reconociendo que Jesús pagó el precio por ti. Y al reconocerlo, síguelo. Ese es el llamado de Cristo. Sígueme, sígueme, sigue mis pasos. Es el llamado que nos hace Cristo a ti y a mí. Sígueme. Yo te mostré el camino que debías andar, ahora síguelo. Síguelo y dile a otros que lo sigan. Que si el uno hizo esto, no importa, tú sigue el camino que yo te tracé y comparte a otros este camino que lleva hacia el Padre. Amén. El versículo 24 y el versículo 25 son el epílogo del epílogo, como la doxología, llamémoslo así mejor. La doxología, la alabanza a Dios. Este cierre final es una doxología. Para mí es una doxología, es un cierre que nos lleva a alabar al Señor. Y dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Juan como testigo ocular, testigo veraz, y nos enseña en este evangelio que Cristo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Lo que nos deja entrever es que los 4 evangelios no contienen todo lo que Jesús hizo. Contienen lo esencial para que tú y yo creamos. Pero Él hizo tantas y tantas cosas para mostrarse a su nación, a su pueblo, y ellos lo rechazaron. Por eso la condenación para ellos es mayor. Por eso sobrevino ese juicio inicial tan grande con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Por eso andaron tantos años dando vueltas por el mundo y solamente hasta 1945 tuvieron un estado nuevamente. 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la conferencia de Yalta se reparte en el mundo y entre esos incluyen que debe haber un Estado de Israel y se crea la nación de Israel.
después del año 45. ¿Mm? Pero estuvieron muchísimos años, casi 2000, dando vueltas por el mundo, dando vueltas por el mundo. Y eso es causa del juicio que vino sobre ellos por haber rechazado a Cristo. Fue en 1948 cuando el Estado de Israel quedó creado. ¿Sí? Los británicos soltaron el mandato y Israel quedó como nación. Pero lo que nos muestran los evangelios es que Jesús hizo muchas cosas. Y si tú piensas, Jesús, siendo el Señor, el Rey del cielo, el Creador del universo, ¿cómo no iba a hacer tantas otras cosas? Yo creo que en cada paso que Él daba había milagro, había algo especial. Pero pues, en su infinita soberanía, en su infinita misericordia, Dios permitió que se contara esto, para que tú y yo fuéramos salvos, porque con esto era más que suficiente. Y así lo consideró el Espíritu de Dios, transmitiéndolo a través de cada uno de los evangelistas. Este evangelio nos enseña que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Logos, la palabra de vida, que vino a este mundo a mostrar el evangelio, a mostrar a Dios y a mostrar que en Él se cumplía toda la escritura para salvación a todo aquel que en Él cree. Este es el evangelio. Este es el evangelio. Volvámonos a Cristo, arrepintámonos y volvamos a Cristo. Amigos, muchas bendiciones. Gracias por estos tiempos que compartimos. Voy a tomarme unos días de descanso. La próxima semana, con el favor de Dios, nos estamos viendo. Estén pendientes. Estén pendientes, estén pendientes. Yo calculo que el próximo jueves estaremos transmitiendo nuevamente. Voy a tomar unos días de descanso de las transmisiones. Y vamos a estar pidiéndole al Señor que nos ilumine acerca de que vamos a continuar reflexionando. Hemos visto el Evangelio a través de los ojos de Juan y lo vamos a continuar haciendo. Vamos a continuar viendo a Cristo, porque Cristo está en todas las escrituras, amigos. No solamente en los 4 evangelios, sino desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchas bendiciones, Dios los guarde. Feliz miércoles. Cuídense mucho, por favor, mucho cuidado. El Señor los guarde y los proteja. Bendiciones.